Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Lectura del segundo libro de los Reyes. Cuando llegó el momento en que el Señor iba a llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo salieron de Gilgal. Y Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí, porque el Señor me ha enviado a Betel. Pero Eliseo le contestó: juro por el Señor y por ti mismo que no voy a dejarte solo. Entonces fueron juntos hasta Betel. Pero los profetas que vivían en Betel salieron al encuentro de Eliseo y le dijeron: ¿sabes que el Señor va a quitarte hoy a tu maestro? Sí, ya lo sé, contestó Eliseo, pero ustedes no digan nada. Después Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí, porque el Señor me ha enviado a Jericó. Pero Eliseo le contestó: juro por el Señor y por ti mismo que no voy a dejarte solo. Entonces fueron juntos hasta Jericó. Pero los profetas que vivían en Jericó salieron al encuentro de Eliseo y le dijeron: ¿sabes que el Señor va a quitarte hoy a tu maestro? Sí, ya lo sé, respondió Eliseo, pero ustedes no digan nada. Luego le dijo Elías: quédate aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán. Pero Eliseo le contestó: te juro por el Señor y por ti mismo que no voy a dejarte solo. Entonces fueron los dos, pero 50 profetas llegaron y se detuvieron a cierta distancia frente a ellos. Elías y Eliseo, por su parte, se detuvieron a la orilla del río Jordán. Entonces Elías tomó su capa, la enrolló y golpeó el agua, y el agua se hizo a uno y otro lado, y los dos cruzaron el río como por terreno seco. En cuanto cruzaron, dijo Elías a Eliseo: dime qué quieres que haga por ti antes que sea yo separado de tu lado. Eliseo respondió: quiero recibir una doble porción de tu espíritu. No es poco lo que pides, dijo Elías, pero si logras verme cuando sea yo separado de ti, te será concedido. De lo contrario, no se te concederá. Mientras ellos iban caminando y hablando, de pronto apareció un carro de fuego, con caballos también de fuego, que los separó. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Al ver esto, Eliseo gritó: Padre mío, ¿qué ha sido para Israel como un poderoso ejército? Después de esto no volvió a ver a Elías. Entonces Eliseo tomó su ropa y la rasgó en dos. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Lectura de la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Si el evangelio que anunciamos está como cubierto por un velo, lo está solamente para los que se pierden. Pues como ellos no creen, el Dios de este mundo los ha hecho ciegos de entendimiento, para que no vean la brillante luz del evangelio del Cristo glorioso, imagen viva de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no nos declaramos simplemente servidores de ustedes por amor a Jesús, porque el mismo Dios que mandó que la luz brotara de la oscuridad es el que ha hecho brotar su luz en nuestro corazón, para que podamos iluminar a otros dándoles a conocer la gloria de Dios que brilla en la cara de Jesucristo. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Aleluya, la palabra del Señor. Aleluya, la palabra del Señor. Aleluya, 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 aleluya.
Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Cristo Señor. 6 días después, Jesús se fue a un cerro alto, llevándose solamente a Pedro, a Santiago y a Juan. Ahí delante de ellos cambió la apariencia de Jesús. Sus ropas se volvieron brillantes y más blancas de lo que nadie podía dejarlas, por mucho que se lavara. Y vieron a Elías y a Moisés que estaban conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué bien que estemos aquí. Vamos a hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es que los discípulos estaban asustados y Pedro no sabía qué decir. En esto apareció una nube y se posó sobre ellos, y de la nube salió una voz que dijo: es mi Hijo amado, escúchenlo. Al momento, cuando miraron alrededor, ya no vieron a nadie con ellos, sino Jesús solo. Mientras bajaban del cerro, Jesús les encargó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Estamos todo ese tiempo de la Epifanía, hemos estado hablando de la revelación de la divinidad, de la revelación de Dios. Y espero que hayamos puesto atención a las lecturas para que esto nos ayude a comprender un poco, ¿verdad?, la reflexión. Si no, ahí en el YouTube, cuando lo subamos, vamos a volver a escucharlas. Pero la primera lectura era la historia de Elías, cuando es arrebatado, que va junto con Eliseo. No se me quedó nada. La de la transfiguración, es la historia de la transfiguración. Las 3 cosas dijeron, ¿verdad? Sí. Fíjense que antes de eso, yo quiero comentarles una anécdota, ¿verdad? Porque se me vino cuando repasaba la reflexión, cuando la estaba preparando. Y no sé si se las habré contado a algunos, ¿verdad? Pero hace más o menos unos 14 años, ya un poquito más, por el 2009, 2010, yo trabajaba en un lugar, ¿verdad? Y estaba en el área de informática y tenía que hacer los ajustes de inventarios cuando hacían inventario físico, ¿verdad? Tenía que yo quedarme hasta el final para hacer los cuadres en el sistema y ver que todo lo que estaba en el sistema correspondiera con los levantamientos de inventario físico que habían hecho. Entonces tenía que subirlo, actualizar la base de datos y me tocaba quedarme hasta tarde. Y recuerdo que una vez, en ese momento, nos quedamos hasta como a las 10 de la noche. Entonces le dije a mi hermano mayor que me fuera a traer. Y él tenía una moto, siempre le han gustado las motos, entonces me llevó a traer en moto, ¿verdad? Entonces yo en ese momento vivía aquí en el barrio La Vega. Para los que no conocen, tal vez conocen la iglesia de Candelaria que está por ahí. Pues es como quizás unos 200 metros hacia el oriente, ¿verdad? Sobre el Boulevard Venezuela. Ahí hay una gasolinera Puma, para los que no, es la Puma de La Vega, se conoce, ¿verdad? Veníamos por ahí con mi hermano. Cuando nosotros veníamos en el sentido hacia el oriente y en el sentido hacia el occidente iba un microbús. Y el microbús justamente se atravesó la línea para meterse a la gasolinera, ¿verdad? Y no se fijó que nosotros veníamos, entonces nos golpeó. Yo no andaba casco, ¿verdad? Entonces, yo lo único que recuerdo de esa vez es haber visto aquí las luces brillantes del microbús. Y después de eso, lo único que recuerdo es estar en el suelo, ¿verdad? Mareado, confundido. Dice mi hermano que él sintió como yo, o sea, me le fui deslizando en la espalda porque yo iba atrás, pero entonces él sintió como yo salí volando, ¿verdad? Hacia adelante y fui a caer un par de metros adelante de la motocicleta. Y yo después de ver esa luz, lo único que recuerdo es estar en el suelo y estaba mareado, confundido, no me podía mover. Eran de las pocas veces que me he sentido así, como en las caricaturas, de verdad que uno ve pajaritos y estrellitas dando vueltas y uno no sabe qué es lo que ha pasado, ¿verdad? Gracias a Dios no me pasó nada y me convencí que realmente soy cabeza dura, ¿verdad? Porque sin casco no me pasó absolutamente nada, gracias a la divinidad, ¿verdad? Y recuerdo que pasé varios
tiempo. Recuerdo la gente poniéndose alrededor, porque hacen cuando hay un accidente aquí, toda la gente sale como que es suricata, a ver, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? Guanacos. Y yo estaba así y escuchaba las voces, me costaba abrir los ojos y sentía que las cosas daban vuelta y estaba confundido y no sabía qué pasaba. No estaba consciente todavía de que había pasado un accidente. Y ese momento, hasta que poco a poco fui entendiendo, ¿verdad? Cuando logré abrir los ojos, recuerdo haber visto el pavimento, ¿verdad? Y entendí que estaba tirado en el suelo. Llegaron los cuerpos de rescate, me subieron a una ambulancia, me empezaron a hacer preguntas, cómo me llamaba, cuántos años tenía, dónde trabajaba, quién era mi papá, mi mamá, mi dirección, todo como para saber el nivel de conciencia que yo tenía, ¿verdad? Recuerdo que aún en la ambulancia yo estaba un poco desorientado, ¿verdad? Y les traigo eso porque a veces los momentos de confusión, ¿verdad?, nos pueden durar un lapso de tiempo, ¿verdad? Y en esta lectura del Evangelio, eso es lo que me llamaba la atención de la historia de Marcos. Cuando Marcos narra que les pasa esto, ¿verdad? Pedro le dice a Jesús, le pregunta si crea una choza para los tres, ¿verdad? Para Moisés, para Jesús y para Elías. Y le dice, y que Pedro dijo esto porque no sabía qué decir, ¿verdad? Porque estaba asustado y seguramente estaba confundido, ¿verdad? Creo que esta situación no es algo que usualmente pasara, ¿verdad? Estaba ante una situación, no era cotidiana, ¿verdad? Jesús se había transformado frente a los ojos de ellos. Aparte de eso, habían aparecido estas dos personas, ¿verdad? Moisés y Elías, que ya estaban muertos, ¿verdad? Entonces, esta situación debió haber sido un poco confusa para Pedro. Y él, dice, me gusta eso que dice, le dijo eso a Jesús porque no sabía qué decir, ¿verdad? Muchas iglesias, otras, ¿verdad? Siempre para criticar, dicen, ya estaba de idólatra Pedro, que no sé qué, que no sé cuándo, ¿verdad? La típica. Pero realmente aquí en este evangelio dice que él lo dice porque no sabía qué decir. Y ante esta situación, creo que ante esta revelación, Pedro estaba asombrado, ¿verdad? Y creo que en otras, ya este pasaje lo hemos leído otros domingos, ¿verdad? Y en años anteriores hemos dicho cómo nos encantaría haber visto a Jesús en drag, ¿verdad? Haciendo una revelación como nunca se ha visto en la Drag Race, ¿verdad? Entonces, totalmente, ¿verdad? Y me gusta a veces que lo veamos desde esa perspectiva porque primero nos liberamos de la homofobia que a veces hemos tenido, o que mucho tiempo hemos tenido en nosotros, y pensarnos a Jesús de esa manera muchas veces nos pareció ofensivo, nos pareció aberrador, pero ahora me parecería mucho más divino, ¿verdad? Mucho más divino, mucho más artístico, y pensarlo de esa manera, y pensar que Pedro vio ese momento, ¿verdad? Solo me recuerda las veces que en este famoso reality show, ¿verdad?, las personas quedan asombradas ante estas revelaciones, y esta revelación de Jesús tan maravillosa debió de ser mucho más impactante, tan impactante que Pedro no sabía qué decir, ¿verdad? Se quedó así boquiabierto y es como, ¿qué hago, verdad? Sí. Y es que la confusión, ¿verdad?, no es algo necesariamente negativo, simplemente es el resultado de esa revelación. Es que choque la cabeza dura con el pavimento. Así es. Y te mueve todo, ¿verdad? Te mueve tus esquemas, ¿verdad? Están pasando cosas que no estás acostumbrado que pasen. Y esto me volvió a pasar, ¿verdad? Cuando conocí esta comunidad, cuando conocí el amor radicalmente inclusivo de Dios, también entré en un momento de confusión y en un momento de miedo. Empecé a pensar, ¿y será que me están confundiendo, verdad? ¿Y será que esta doctrina es falsa? ¿Y será que esto es herejía, verdad? Y me entraron ese montón de dudas. Cuando entendí el amor de Dios, todavía seguía con otras dudas, porque entonces pensé, y entonces toda la vida me engañaron en mi iglesia. Y entonces los líderes religiosos están predicando algo, ¿verdad?, que no es realmente cierto. O simplemente están ignorando estas interpretaciones de la Biblia a conveniencia. ¿Será que los pastores y los líderes religiosos conocen estas interpretaciones y simplemente se las callan
¿verdad? Y están negando, ¿verdad?, el acceso a las personas de la diversidad sexual al amor radicalmente inclusivo de Dios. Y se me venían esas preguntas y me llenaban de miedo las respuestas. Al final entendí que quizás no voy a conocer, ¿verdad?, las respuestas, porque tendría que ir donde los líderes y preguntarles, ¿verdad?, y saber cuál es su intención, o si realmente lo conocen, o si realmente, acuérdense que dentro del movimiento evangélico no todos los pastores son teólogos, ¿verdad? Así que probablemente algunos no conozcan estas perspectivas, ¿verdad? Pero al final de cuentas lo importante no era las respuestas de los líderes, sino las reflexiones internas que yo estaba teniendo a causa de esto, ¿verdad? A causa de esta revelación que estaba pasando en mi vida, que también me estaba llenando de confusión. Y nos puede pasar aquí a muchos, yo no sé cuántos, estos versículos, ¿verdad?, que a veces hemos estudiado en el curso de Libres, nos han causado miedo, ¿verdad?, nos causan dolor, y que aún después de que cursamos el curso, alguna vez los leímos y volvimos a sentir, ¿no? Pero es que aunque me enseñaron que es otra cosa, sigo sintiendo algo ahí, ¿verdad? Y todavía no terminamos de entender con claridad este amor radicalmente inclusivo de la divinidad. Pero Pablo, en la carta de los Corintios, dice algo muy cierto. Dice que esta luz viene desde dentro de nuestros corazones. Y creo que eso es algo que Nubia constantemente nos ha hecho hincapié, ¿verdad?, en reconocer a esa divinidad dentro de nosotros. Y cuando nosotros hacemos esa conexión con esa imagen de Dios, con ese Espíritu de Dios que está dentro de nosotros, y le reconocemos dentro de nosotros más que algo externo a nosotros, ¿verdad?, va a ser algo revelador, y esa luz va a brillar desde dentro de nosotros. No va a ser como en esta historia bastante pintoresca, ¿verdad?, que va a pasar un suceso externo, sino es algo que está dentro de nosotros. Y en ese momento entendí yo, ¿verdad?, que esas preguntas, esos cuestionamientos que me llevaron a esa reflexión interna, fueron esa luz que abrió mi entendimiento para comprender el amor radicalmente inclusivo de la divinidad. Y yo quiero saber si ustedes, ¿verdad?, cada vez que venimos, cada vez que nos reunimos, cada vez que compartimos aquí en comunidad, están anhelando comprender este amor radicalmente inclusivo de Dios. Están tratando de comprender la voluntad de la divinidad en cada una de nuestras vidas. O si pensamos que ya hemos tenido la revelación plena y completa. Y me gusta, fíjense que en este momento aparecen Moisés y Elías, y ya hemos escuchado que representaba la ley y los profetas, porque en el Antiguo Testamento la ley y los profetas fueron los medios que la divinidad había utilizado para que el pueblo de Israel, para que la humanidad comprendieran el mensaje del amor de Dios. Ese era el objetivo de estas dos herramientas, que el pueblo de Israel conociera que Dios le amaba, pero no le habían entendido, ¿verdad? Por eso vino Jesús. Y después en la lectura dice que aparece una voz que dice: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Porque a veces nosotros le ponemos más atención a las cosas, a las doctrinas de la iglesia, a la liturgia, ¿verdad?, y se nos olvida que el centro de todo es Jesús. Pero, ¿y qué representa Jesús? Nosotros siempre escuchamos que Moisés representa la ley, que Elías representa a los profetas. Y entonces Jesús, ¿qué representa? La destrucción de los títulos de propiedad y la repartición de los bienes. En otras palabras también podríamos decirlo. Jesús representa el amor en su plenitud y en toda su complejidad. Hemos hablado que no es un amor romántico, sino es un amor de justicia, es un amor de reivindicación, es un amor que nos ha regresado la dignidad a nosotras y a nosotros. Ese amor que nos hace a nosotros ahora no sentir ninguna ofensa, de imaginarnos a Jesús como nosotros, ¿verdad?, a Jesús en drag, a Jesús quizás no tan heteronormado y un poco más afeminado, ¿verdad?,
no nos ofende, sino lo acerca a nosotros y a nuestra realidad. Esa es la representación de Jesús. Y a veces nosotros ponemos más la vista en qué dicen las personas, qué dice la iglesia, qué dice la doctrina, ¿verdad? Y nos olvidamos del amor, que es realmente lo importante. Y de eso se trata todo ese tiempo de la epifanía, de la revelación del amor de la divinidad a la humanidad. Porque se revela a toda la humanidad, no se revela solo al pueblo de Israel, como a veces muchos piensan y siguen pensando que hay una especie de superioridad o de privilegios, ¿verdad? Yo he conocido personas que anhelan, ¿verdad?, ser judíos o ser del pueblo de Israel, porque entonces se sienten realmente escogidos. Y entonces no hemos entendido realmente este mensaje de la divinidad que se nos está revelando a nosotros, ¿verdad? Que nos dice lo importante de todo esto es entender este amor radicalmente inclusivo de Dios. Y yo espero que nosotros, cada domingo que venimos aquí, cada vez que compartimos en comunidad, cada vez que estamos en estos espacios virtuales que compartimos, realmente estemos ahí porque anhelamos conocer más de la divinidad. Ya conocimos quizás su amor radicalmente inclusivo, pero ¿y de ahora en adelante qué? Liberarnos de Dios. ¿Cómo vamos a hacer eso, verdad? ¿Cómo voy a seguir viviendo mi vida? Mucho tiempo pensé, ¿verdad?, que era malo, era pecaminoso ser LGBT. Y fíjense que últimamente yo he estado haciendo mucha conciencia de lo mayor que estoy ya. Y me ha hecho entrar, y estuve pensando las últimas veces, ¿verdad? Hace poco compartí una foto y yo dije, ya no me veo como de 20 definitivamente. Antes yo podía ver mis fotos de 10 años atrás y decía, ay, me veo igual. Ahora no, ¿verdad? Y entonces reconozco que el tiempo está pasando. Y hace mucho tiempo yo pensaba que todas las personas que veníamos aquí, veníamos todas con los mismos problemas y todas habíamos pasado por experiencias similares. Y en mi caso personal, como algunos ya lo saben y lo he comentado, ¿verdad?, mi parte sexual, la manera en la que yo vivía mi sexualidad había sido tormentosa. Y yo pensaba que todo el mundo tenía esa misma experiencia, ¿verdad? Y entonces cuando yo empecé a conocer otras personas y me di cuenta que no era así, ¿verdad?, que habían personas que habían vivido su sexualidad de una manera diferente, aún siendo de la diversidad. Y ahora veo yo y entiendo también que pertenecía a una generación diferente, ¿verdad?, y en un contexto diferente, y quizás los prejuicios y el hecho de que yo estuviera en el closet me hacía vivir mi sexualidad de una manera secreta e inapropiada. Pero ahora los tiempos han cambiado. Y ya no vivimos, si bien no estamos en la plenitud de la aceptación y de la igualdad y de la dignidad y tenemos que seguir en la lucha reclamando nuestros derechos, las personas ya no se ocultan como se tenían que ocultar antes, ¿verdad? Y quizás muchos ahora se ocultan por decisión propia, pero ahora muchos tienen mucho más valor sin necesidad de estar en un grupo de apoyo, ¿verdad?, de salir a las calles y vivir su sexualidad y su orientación y su experiencia de género y su expresión y su identidad como quieran. Y eso me alegra porque hemos avanzado, ¿verdad? Pero entonces ahora, ¿cuáles son los problemas que tenemos? Si la sexualidad, gracias a la divinidad, no es un factor común en la vida de nosotros, ¿cuáles son los problemas que debemos solucionar? ¿Y cuáles son esas cosas que esa revelación, esas lentejuelas de las vestiduras de Jesús tienen que iluminar? Nuestro egoísmo, nuestra comodidad, ¿verdad?, nuestra violencia, ¿verdad?, nuestro egocentrismo, nuestros machismos, nuestra indiferencia, nuestra individualidad, ¿verdad?, que las hemos normalizado y las disfrazamos como es que yo soy así, este es mi carácter y yo no voy a cambiar.
y nos justificamos, ¿verdad? Y no dejamos que esa luz reveladora de la divinidad transforme nuestras vidas como quiere transformarlas. Dios nos ha amado y nos ha hecho sentir su amor radicalmente inclusivo, no para que nos quedemos aquí sentados y digamos, Dios me ama, qué bueno, y siga mi vida, sino para que aprendamos a vivir de una manera plena. Él vino, dice, para darnos vida y vida en abundancia, y la abundancia viene de vivir la experiencia del amor en todos los aspectos de nuestra vida. Y esa es la revelación que a veces nos tiene confundidos, ¿verdad? Pero que tenemos que analizar, tenemos que esperar para que esa confusión pase como le pasó a Pedro, ¿verdad? Y entender que esa luz de la divinidad ahora está dentro de nosotros. No es algo, no es un factor externo, sino está dentro de nosotros. Reconocer su espíritu dentro de nosotros, reconocer, como le dije en otra reflexión, que tenemos la capacidad de hacer las cosas, tenemos la capacidad de vivir en el amor. Que esas lentejuelas de la revelación de la divinidad, de su amor, ¿verdad?, puedan iluminar nuestro camino y que nos ayuden a vivir este tiempo de Cuaresma realmente de una manera diferente. El miércoles comenzamos este periodo en el que espero que lo podamos vivir en comunidad, pero también aprendamos a vivir de manera individual, ¿verdad?, a tomar responsabilidad sobre nuestra vida, cómo queremos seguir viviendo. ¿Nos sentimos bien siendo los cristianos que somos actualmente? ¿O podemos amar aún más? Amarnos a nosotros mismos aún más y amar a los que están a nuestro alrededor aún más. Amén. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo